Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos regala el Señor? Estamos bendecidos, estamos contentos, estamos felices por estar acá una semanita más en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio con ustedes, con las personas que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube. También les damos la bienvenida a aquellos pastores, maestros, evangelistas que nos sintonizan, que nos escuchan, aquellos que ponen comentarios en nuestro canal. Les damos las gracias por eso. No tenemos que estar de acuerdo en todo, así que es importante sencillamente seguir indagando y que nos sigan dando la oportunidad de poder sembrar en sus vidas, ¿correcto? Por medio de nuestro ministerio y de nuestras enseñanzas. Bendecidos, el tema de esta tarde: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como siempre, vamos a tomar bastantes notitas, bendecidos. Vamos a escribir en nuestras notas y en nuestros cuadernos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tema. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa expresión, bendecido, nosotros la podemos encontrar en Salmos 119, verso 115. Salmo 119, verso 115 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánto necesitamos, bendecido, entender y ver la palabra de esta manera? Esta expresión bíblica de los salmos implica, bendecidos, implica o da a entender una guía, implica una luz para no tropezar, porque dice que es lámpara, ¿no? ¿Y lámpara a dónde? A mis pies. Pones la lámpara para ver dónde pisas, ¿no? Algo que te alumbra los pies para poder pisar bien. Implica, bendecidos, por dónde ir. Por dónde ir, porque dice: y lumbrera a mi ¿qué? A mi camino. Quiere decir que vas a caminar, vas a ir de punto A a punto B a punto C. También implica qué pasos dar. ¿Qué pasos dar? ¿Correcto? Lámpara es a mis pies. Tú enciendes una lámpara. Esa lámpara es ¿qué? La palabra. La palabra. Y esa palabra también es una lumbrera para ver por dónde uno camina. Es una guía, una luz para no tropezar. Implica dónde ir, implica qué pasos dar en el camino de la vida. La palabra de Dios, bendecidos, o en tus notas, la palabra de Dios, y hacemos énfasis en la palabra de Dios, es de Él, debe de ser lo más importante y sagrado, bendecidos, para el Hijo de Dios. Lo más importante y sagrado para el Hijo de Dios. La palabra de Dios no proviene de este mundo. No proviene de este mundo, bendecidos. Es una verdad celestial. ¿Qué? Es una verdad celestial. Ser fieles a la palabra de Dios, y esto es importante especialmente en estos tiempos. Ser fieles a la palabra de Dios nos libra de engaños y confusiones doctrinales. Ser fieles a la palabra de Dios nos libra de engaños y confusiones doctrinales.
No importa quién te diga lo que te diga. No importa si son muy conocidos, no tan conocidos, son del sistema evangélico tradicional, bautistas, pentecostales, de gracia. No importa quién te diga lo que te diga. Si no está escrito, no va. Si no está escrito, no lo crees. Si no está escrito, no lo aceptas. Si no está escrito, lo rechazas. Ser fieles a la palabra de Dios nos libra de engaños y confusiones doctrinales, nos da la capacidad de identificar a falsos maestros, a pastores en error, o a pastores y maestros en error. Porque estás preparado, ¿correcto?, con el conocimiento del Evangelio. Correcto. Si ignoras el Evangelio, te venden gato por liebre. Yo te puedo comenzar a escuchar a alguien y en cuanto dicen una barbaridad, me constriñe el corazón. Pienso yo que no hay necesidad de ir más allá de lo que está escrito. Si nosotros realmente confiamos que es Dios el que revela el Evangelio, no necesitamos como que ayudarle, ¿no? Tal vez intencionalmente entrando o tratando de decir algo controversial, porque si no está en la palabra te vuelves un palabrero y un mentiroso. No permanecemos fieles al Evangelio. Creo que le pasa a muchos bendecidos, desafortunadamente, y no entiendo por qué. No entiendo por qué, pero te digo, duele cuando una persona se atreve a decir algo que no está escrito, sino que es sencillamente una conclusión de su propia lógica humana. Tal vez el día de mañana seré más específico. Pero la palabra de Dios debe ser lo más importante y sagrado para un hijo de Dios. La palabra de Dios no proviene de este mundo, sino que proviene de Dios. Es una verdad celestial, bendecidos. Vamos a ir a Primera de Corintios en este punto. Primera de Corintios 2:6, por favor. Primera de Corintios 2:6 al 13 vamos a leer. Primera de Corintios 2:6 al 13, bendecidos, por favor. Ahora, bendecido, en este punto, el primer punto donde pusimos la palabra de Dios debe ser lo más importante y sagrado para el Hijo de Dios. Yo estoy consciente de que hay muchos bendecidos, aún dentro de sistemas religiosos en los cuales nosotros pues sabemos que están en errores doctrinales, pero aman la palabra. Y para ellos la palabra de Dios es la palabra de Dios, la Biblia es la Biblia. En lo que fallan es en la diligencia de trazar o dividir, en trazar o dividir bien la palabra de verdad. Ahí es el fallo, bendecido. Muchas veces no es necesariamente la intención de sus corazones, su corazón está en el lugar correcto. Hay personas dentro de los sistemas pentecostales que aman al Señor, que consideran la palabra de Dios como la última autoridad del mundo. Hay personas, hermanos, en los sistemas bautistas que tienen su corazón en el lugar correcto, pero ignoran este punto de trazar o dividir bien entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, ese antes y después de la cruz es donde fallan. Ese entendimiento de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos para judíos y es la historia del Mesías que vino para el pueblo de Israel. Sí, Señor. Y que el testatario muere al final de esos libros y que su resurrección significa un nuevo pacto en mejores promesas o con mejores promesas, como dice en Hebreos. Ahí es donde fallan, bendecido. Ahí es donde fallan. Entonces, no es solamente importante que el Hijo de Dios sepa que la Biblia es un libro sagrado, sino que también
sepan trazar y dividir bien los pactos. Por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, estudia con diligencia. Sí, Señor. El mayor ejemplo, bendecido, de lo que es trazar y dividir es Pablo. Ese es el mayor ejemplo de lo que significa eso. Ese es el mayor ejemplo de cómo debes de cambiar la manera de pensar. Porque Pablo era un fariseo de fariseos. Qué barbaridad. Y sin embargo, aunque conocía la ley, aunque conocía el antiguo pacto, Dios tuvo la necesidad de transmitirle un conocimiento que nuevo, diferente. Porque el Señor Jesucristo no esperaba de que el apóstol Pablo lo conociera a él y viniera a predicar la ley. Porque la ley, ¿qué pasó? Se acabó. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el punto 1 es importante entender lo que acabo de decir. El punto 2, la palabra de Dios no proviene de este mundo, sino que proviene de Dios. Es una verdad celestial. Primera de Corintios 2:6, por favor. ¿Estamos ahí? Dicen, pero hablamos sabiduría entre los perfectos. ¿Y sabiduría qué dice después? No de este mundo. Circula eso, por favor. Donde dicen, pero hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo. Porque te acabo de decir que el Evangelio, la palabra de Dios, no es de esta tierra, ¿correcto? Ni los príncipes de este mundo que vienen a nada. A nada. Más hablamos la sabiduría de ¿quién? De Dios. De Dios. Por eso es que no es de este mundo. Por eso. Si la sabiduría es de Dios y Dios no es de este mundo, esa sabiduría no es de la tierra. El misterio. Dice, en misterio la que estaba encubierta, la cual Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Si este misterio, bendecido, si esta revelación que nos revela el Espíritu es para nuestra gloria, yo creo que es importante conocerla, ¿o no? Claro, es para nuestra gloria. ¿Sabes por qué? Porque en esa revelación está nuestra esperanza. Por eso. Es la lámpara que ilumina nuestros pies. Claro. La luz que nos guía. Es una lámpara a nuestros pies para poder caminar. Es una lumbrera para saber por qué camino vamos. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros, ¿por qué medio? Por su Espíritu. Por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Aquí dice por su Espíritu, no dice por Pablo. Pablo fue el medio que escogió, ¿correcto? Como apóstol, como enviado. Esas son las cosas que no entiendo por qué suceden. Esas son las cosas que no entiendo por qué las dicen, siendo el Evangelio tan claro. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de ¿quién? De Dios. Pablo no estaba en las profundidades de Dios, ¿sí? Está el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie es nadie, ¿correcto? Ningún hombre puede conocer las cosas que son de Dios, a menos que Dios nos las revele de la misma manera que se lo revelaron al apóstol Pablo, que era un hombre, ¿verdad? Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Si Dios no nos da su Espíritu, no conocemos lo que Él gratuitamente nos ha dado. Si Dios no nos da de su Espíritu, no podemos recibir entendimiento ni revelación de lo que Él gratuitamente nos ha dado.
Verso 13, bendecidos, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría. ¿Por qué? Porque es del cielo, porque lo revela el Espíritu, sino en las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual a lo espiritual. ¿Correcto? Entonces la palabra de Dios no proviene de este mundo, es una verdad celestial. 1 Corintios 2, del 6 al 13. Ser fieles a la palabra de Dios nos libra de engaños y confusiones doctrinales. Nos da la capacidad de identificar a falsos maestros, a pastores en error. Vamos a Efesios 4:14, por favor. Efesios 4:14. Mira lo que dice acá, bendecido. Para que ya no seamos niños. ¿Quiénes son los niños? Los que se impresionan con cualquier cosa. Los que les dan mala enseñanza y dicen amén y aplauden. No cuestionan. Llaman la atención, gloria a Dios. Fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento ¿de qué? De doctrina. De doctrina. Porque si no son fieles a la palabra del nuevo pacto, no son libres de engaños y confusiones doctrinales. Y son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ¿por quiénes? Mira, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan. ¿Con qué propósito? Para engañar. Claramente. Entonces hay una mala intención, ¿verdad?, detrás de la falsa doctrina. Hay una mala intención ahí rara. Está raro eso. Pon en tus notas, por favor. Ese es el mundo. Pon en tus notas. La importancia de la palabra. Es inspirada por Dios y es útil. Es inspirada por Dios y es útil. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, bendecido. Es inspirada, es útil, corrige, redarguye, da doctrina, da instrucciones. Una cosa increíble. Y tiene un propósito: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, nos alienta, mira, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. ¿Más claro que eso? Mira, la palabra de Dios nos enseña, nos alienta y nos da esperanza. Y nos da esperanza. Romanos 15, 4. Nos enseña, nos alienta, nos da esperanza. ¿A qué conclusiones estamos llegando? A las mismas que la palabra misma dice, ¿correcto? No estamos inventando nada, bendecido. No estamos leyendo y por la lógica humana, con sabiduría de hombre humano, hasta carnal, llegamos a conclusiones que no existen. ¿Qué está pasando? Como dice el mexicano, ¿qué nos pasa?
¿Se acuerdan de ese programa? ¿Qué nos pasa? Se aburrieron de repetir las mismas cosas que para vosotros es seguro, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué se aburrieron de repetir las mismas cosas? Que tienen que inventar algo. 15:4, porque las cosas que antes fueron escritas, mira lo que dice, bendecidos, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Qué fueron escritas para nuestra enseñanza? La Escritura. Para nuestra consolación, la Escritura. ¿Con qué propósito? Para que tengamos esperanza. Y conocimiento. ¿Y por qué lo podemos tomar como un hecho? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Sí, Señor. Siempre bendecido. Todas las profecías se han cumplido. Todas las promesas de Dios se han cumplido. Por eso es que son puestas para nuestro ejemplo. Cumple lo que promete. Siempre cumple lo que promete. Nos da crecimiento. La palabra de Dios nos da crecimiento. Y aquí vamos a ir a Pedrito, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 al 3. Vamos a leer el 1. 2:1. Dice, por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y toda suerte de maledicencias, ¿qué tienen que hacer los que enseñamos? Desechar todo eso, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los hijos de Dios? Desechar todo eso, desecha el engaño, desecha la malicia, desecha las malas intenciones, sencillamente predica la verdad, bendecido. Mira, como niños recién nacidos, no dice que seáis niños recién nacidos, dice como niño, un ejemplo, ¿correcto? Desead, como los niños recién nacidos desean ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que en ella, ¿qué cosa? Crezcáis. Entonces la palabra, por medio de la palabra tenemos un crecimiento espiritual, doctrinal, de conocimiento, tenemos una transformación de nuestra mente. Y por último es viva y poderosa. Sabemos que el Señor es bueno, entonces queremos, deseamos la palabra no adulterada. Es viva y es poderosa. Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Mira lo que dice, bendecidas. Porque, ¿qué cosa? La palabra de Dios es viva y es ¿qué? Poderosa. Y más aguda que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Y aquí no dice que es tan filosa como una espada de dos filos. Dice que es más aguda que una espada de dos filos. Y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Todo. Y que discierne. Conoce las intenciones del corazón. Así mismo. Bendecidos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra cosa más importante para nosotros que la palabra del Señor. No debe de por lo menos haber otra cosa más importante. Y creo que lo más esencial es comprender que si somos fieles a la palabra ya revelada, nos libra o nos evitamos engaños y confusiones doctrinales, porque hoy en día vivimos en la era de las comunicaciones, bendecido. ¿Sí o no? Por todos lados hay información. Y hay información mala
Señor, como si. Muy mala. Es más, la mayoría de la información es mala y muy poca información buena. Y la información mala es la que más la gente mira, es la que más la gente oye, es la que más la gente considera, es la que más la gente le pone los oídos. Este asunto, ¿no? Las concupiscencias. Todas las comunicaciones, toda la información que encontramos en línea está realmente dirigido a las concupiscencias del ser humano. Mientras más le guste la carne, mejor. Entonces, bendecidos, nunca vamos a exagerar lo suficiente para darle constantemente repetir y decir la importancia de lo que ya está revelado. Nunca vamos a insistir lo suficiente para eso. Porque aún hoy en día, bendecidos, todavía hay personas que necesitan constantemente la renovación de nuestra mente. Entonces, el punto es, bendecidos, de que mientras más crezcamos en el Evangelio, que es necesario, es una necesidad, bendecido, tenemos que verlo de esa manera. Y cuando lo compartamos con otros, tenemos que también transmitir esa necesidad a las otras personas, que es una necesidad crecer en el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque todavía traemos cosas tal vez de los pentecostales, del catolicismo romano, de los bautistas. Siempre arrastramos algunas ideas o nos aferramos a algunas enseñanzas, algunas prácticas que las hicimos por años de años. Necesitamos constantemente ser renovados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro caminar, bendecido. Nuestro caminar diario debe de ser guiado por la palabra de Dios, más específicamente en el caso de nosotros, de nuevo pacto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.